La primera vez que hacemos un evento en vivo, así que les voy a pedir que nos ayuden lo más posible a sacarle el jugo a todo esto. En los eventos en vivo, a diferencia de los eventos tradicionales en Teams, ustedes van a tener una sección de preguntas y respuestas disponibles. Esa sección se encuentra abierta en este momento para cuando ustedes quieran preguntar lo que necesiten, y personas del equipo de Information Workers van a estar conectadas desde el punto de vista de moderadores, ayudándoles en todo este proceso. Bien, hoy es la primera parte de dos sesiones que vamos a tener para este evento Analytics Day. Este evento lo dividimos en dos partes. La primera parte es la que tenemos el día de hoy, que es una sesión netamente conceptual, en donde vamos a hablar de qué es un lago de datos, qué son bodegas de datos, qué son los modelos dimensionales mixtos dentro de las bodegas modernas, y posteriormente tendremos una sesión práctica en donde vamos ahora sí a ingestar datos en un lago de datos, en donde los invitamos a que también nos acompañen para que vean de primera mano cómo funciona todo esto y para que ustedes puedan hacerlo directamente. Luego, en esta sesión práctica, vamos a hacer una práctica en procesamiento de datos con Databricks dentro de Azure. Vamos a mirar cómo prendemos un clúster, cómo hacemos una serie de transformaciones, cómo movemos datos de un lado al otro, cómo creamos las diferentes capas dentro de nuestro lago de datos. Y finalmente vamos a hablar de consumo e integración de lagos de datos con Azure Synapse y bodegas de datos. Bien, entonces empecemos por entender qué es un lago de datos. Y es que esto es algo que suena mucho en las organizaciones. Hoy en día también se ha convertido en una palabra de moda. Muchas empresas quieren tener un lago de datos, pero veamos qué es realmente un lago de datos y cómo lo abordamos dentro de nuestra compañía. Un lago de datos, como se ve en esta foto. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Un lago de datos lo podemos ver como se ve en esta foto. Un lago perfecto. O podríamos tener un pantano de datos, y es algo en lo que no podemos caer. Es algo en lo que no podemos caer porque debemos mantener un orden. Lastimosamente, muchas veces, cuando las empresas lanzan un lago de datos o quieren tener un lago de datos, eh, en gran parte de las veces lo que ocurre es que se convierte en un pantano de datos, en un lugar en donde lo que hacemos es guardar y guardar archivos y guardar archivos, pero una cosa es que no le damos uso, y cuando no le damos uso, cuando el agua no fluye dentro de un lago, tiende a convertirse en un pantano. Lo mismo ocurre con los datos. Cuando los datos no se utilizan y cuando los datos no fluyen dentro de un lago de datos, se nos pueden convertir fácilmente en un pantano de datos. Bien. Ahora bien, un lago de datos es un repositorio centralizado para todos sus datos, en donde pueden vivir datos estructurados y no estructurados. Y algo bien interesante en los lagos de datos es que no nos importa el volumen. No importa la cantidad de datos que queremos llevar al lago de datos. Los lagos de datos están diseñados para soportar grandes volúmenes de datos. Pero ¿cómo funciona un lago de datos? Un lago de datos funciona a través de un modelo llamado capas. Y las capas corresponden a lugares en el que yo almaceno mis datos directamente. Voy a abrir acá el lápiz. ¿Y de qué se trata todo esto? Yo básicamente voy a tener mis datos llegando en diferentes lugares dentro del lago. Eso significa que si yo, por ejemplo, estoy trabajando con los datos de mi CRM o mi ERP o lo que tenga, lo primero que yo voy a hacer es inyectarlos a una capa cruda. Y en muchos lagos de datos hablan de una capa bronce.
En esa capa bronce, básicamente, van a vivir los datos sin ninguna clase de modificación, sin ninguna clase de validación. Yo allí voy a tener absolutamente todo lo que traigo sin ninguna transformación, como vienen de la fuente. Que en el caso del CRM que yo puedo tener, y perdónenme acá un poco ya, en el caso del CRM o en el caso del ERP, puede que mis fuentes de datos tengan una buena estructura. Pero ¿qué pasa si además de esto yo quiero modificar o yo quiero revisar algunas fotografías que pueda tener? ¿O qué pasa si yo quiero escuchar algunos audios? ¿O qué pasa si yo quiero ver algunos videos que también puedo almacenar dentro de mi lago de datos, pero que en primera instancia no tendrían una estructura útil en un modelo de analítica? Entonces, los lagos de datos se conforman en capas. Y es algo que vamos a ver en la siguiente sesión cuando creemos nuestra primera capa. En la siguiente sesión crearemos nuestra primera capa, nuestra capa de bronce. Y en esa capa de bronce tendremos información disponible dentro del lago de datos, pero data que aún no va a estar lista para ser analizada. Porque en el lago de datos, después de tener el modelo en bronce, yo tengo que pensar en cómo llevar mis datos a una capa, llamémoslo plata. O en nuestro caso, yo siempre lo he llamado una capa cruda, una capa preprocesada y una capa procesada. Entonces, tenemos que comenzar a contemplar cómo cambiamos esos datos de bronce a plata y cómo cambiamos esos datos de plata a oro. ¿Cómo los llevamos al modelo final? Porque en ese modelo final es donde los usuarios al final del ejercicio van a consumir los datos. Lo interesante del modelo del lago de datos es que yo puedo tener en un mismo lugar los datos para absolutamente todas las personas de la organización. Normalmente, cuando uno trabaja en modelos de datos tradicionales, estos datos son muy útiles para personas del negocio. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero involucrar a un científico de datos en todo mi proceso de analítica? Y ese científico de datos necesita más datos, necesita más detalle que se encuentra en la base de datos. Eso no significa que hasta ahora no lo hubiéramos podido hacer. Realmente siempre lo hemos podido hacer. Solamente que necesitábamos tener una serie de reprocesos que nos permitieran devolvernos a la fuente de datos original, como nuestro CRM o nuestro ERP o nuestras fotos o nuestros audios o nuestros videos, hacer una serie de trabajos y disponibilizárselos a los científicos de datos, a los ingenieros de datos de la organización, para que pudieran comenzar a utilizar. Entonces, lo interesante dentro de un modelo de lago de datos es que yo ya no me tengo que preocupar por ese tipo de cosas. En un modelo de lago de datos, yo dejo estos datos listos, siempre dentro del lago de datos, para que cualquier persona que tenga los permisos adecuados dentro de la organización pueda acceder a estas fuentes de información. Bien. Entonces ya vemos lo que es un lago de datos y es un lugar, recordemos, un repositorio centralizado para todos los datos de la compañía, estructurados y no estructurados, y en donde voy a dejar de preocuparme por el volumen de mis datos. Allá van a estar todos esos datos guardados, allá van a estar todos esos datos disponibles y allá van a estar preparados para que los pueda consumir cualquier perfil de la organización. Ahora, veamos qué es una bodega de datos, porque las bodegas de datos es algo de lo que hemos venido hablando tradicionalmente en las organizaciones. Normalmente hablamos es de tener una bodega de datos, no hablamos de tener un lago de datos. Y no es que tener una bodega de datos esté mal, no, para nada. Solamente que debemos entender qué es una bodega de datos para saber qué es lo que mi compañía necesita.
Pero antes de ver qué es una bodega de datos, veamos que no es una bodega de datos y quisiera que ustedes hicieran un análisis interno y revisaran si dentro de sus compañías tienen algo como esto y lo llaman bodega de datos. Una bodega de datos no es una copia de la base de datos transaccional. Esto es algo muy común. Es muy normal en las empresas que saquen una copia de la base de datos relacional, nuevamente del CRM o del ERP, restauran esa copia en otro lado y lo llaman una bodega de datos. Es algo muy común. Me ha pasado en muchas organizaciones, o nos ha pasado en muchas organizaciones, en donde nos dicen, yo aquí tengo mi bodega de datos, y cuando vamos a verla, realmente se trata de una copia de la base de datos transaccional. Segundo, una base, un data warehouse no es una réplica. No es una réplica. No es que yo tengo un sistema de réplica de mi OLTP o de mis OLTPs y los estoy guardando dentro de lo que llamaremos una bodega de datos. Eso no es una bodega de datos. Y tampoco es tener tablas, porque es algo también muy común. Es muy normal encontrarse con bases de datos en donde la gente tiene vistas, bien, que han materializado. Entonces se conectan a sus bases de datos transaccionales. En esas bases de datos transaccionales generan una serie de vistas que contienen la información de ventas de la compañía con clientes, fechas, productos, en fin, son grandes sábanas de datos. Y esas grandes sábanas de datos las llevamos hacia lo que muchas organizaciones llaman una bodega de datos. O por el otro lado, lo que uno se encuentra es que van llevando las tablas sin ninguna clase de orden y como es un lugar en donde almacenamos todos los datos de la organización de forma estructurada, pues lo llamamos bodega de datos. Y es importantísimo saber que eso no es una bodega de datos. Pero ya deberían estar escuchando nuevamente. Entonces, lo que les decía es, las bodegas de datos tienen una estructura, ¿bien? Y esa estructura se separa en tablas que tienen dimensiones y tablas que tienen, o que llamaremos hechos, ¿bien? Las dimensiones, dependiendo de la metodología que se utilice, se conocerán como dimensiones lentamente cambiantes. Pero así como yo tengo las tablas, debo tener reglas dentro de mi bodega de datos. Reglas que conocemos tradicionalmente en el mundo de las bases de datos como llaves primarias o llaves foráneas, ¿no? Lo llamábamos constraints, restricciones dentro de las bases de datos. Entonces yo debo tener llaves primarias, llaves foráneas que garantizan la integridad de mis bases de datos. Ahora, muchas veces las personas me dicen, bueno, John, si yo tengo una base de datos, eh, si yo tengo una base de datos en modo bodega de datos, en donde tengo integridad, en donde garantizo a partir de las llaves primarias y foráneas que todo esté perfecto, ¿por qué me voy a ir a un lago de datos? Y para serles muy sincero, fue algo que yo también en su momento me cuestioné. Y la realidad es que esas reglas de la integridad del dato son reglas que deben ser solucionadas por la base de datos transaccional o por la aplicación que se tenga dentro de la compañía. No es una regla que yo debería estar revalidando dentro de mis modelos de analítica. Bien, eso es algo bien importante que debemos tener en cuenta, que además hace parte de los diseños de bases de datos. Yo debo tener eso presente. Eso debe estar garantizado del otro lado. Y es por eso que incluso hay algunas metodologías que permiten que uno no tenga llaves primarias o foráneas dentro de su bodega de datos. Porque parten del hecho
de que toda la información está garantizada desde el modelo transaccional. Ahora bien, dentro de una bodega de datos también debo tener principios de diseño. Debo saber en qué forma normal estoy. Debo conocer mis jerarquías. Debo conocer mis atributos y debo pensar en mis medidas. Y eso es algo bien importante. Y es algo bien importante porque la bodega de datos parte del hecho de tener esos principios de diseño, ¿bien? Parte del hecho de tener una estructura para poder poner los datos allí a disposición de las personas. Ahora, ¿qué es una tabla de hechos? Y aquí lo que voy a hacer es, voy a pintar un momento, un segundo. ¿Qué es una tabla de hechos? Los hechos son aquellos elementos que yo tengo en el centro de una base de datos o que son el centro de una base de datos, dependiendo de lo que quiera analizar. Cuando yo pienso en un hecho, debería siempre pensar en algo que ocurrió, ¿bien? Y por ende debería pensarlo en forma de un verbo, como vender o comprar, ¿bien? Eso es un hecho. Ahora bien, los hechos están descritos a partir de unas dimensiones. Y es, yo vendí algo, eso fue un hecho, algo que ocurrió, una ocurrencia, pero ese vender algo, pues tiene un, ¿a quién le vendí? ¿A quién? ¿Cuándo le vendí? ¿Dónde le vendí? ¿Qué le vendí? Y eso es lo que conoceremos como una dimensión. Esos elementos que están alrededor de lo que yo quiero analizar. Por eso el diseño o la gráfica que ustedes ven acá de una bodega de datos son unos elementos que yo tengo en un eje central, las ventas de la compañía, las compras de la compañía, y alrededor los clientes de la compañía, los clientes que compran algo, los puntos de venta, en donde vendí, mis productos, qué fue lo que vendí y cuándo fue que lo vendí o cuándo fue que ocurrió mi transacción. Lo que esté analizando no importa. Una cotización, lo que sea. Entonces, miren lo importante de todo esto. ¿Bien? Miren lo importante de tener el diseño dentro de todo esto. Ahora bien, lo que ocurre en muchas organizaciones es que no siempre los datos se ajustan a un diseño con esta estructura. Eso que ustedes ven en pantalla lo llamamos una estrella. Y es el modelo más lindo o es el modelo al que uno quiere llegar cuando diseña bodegas de datos. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo ajustar mis datos a la estructura? Como por ejemplo, un PQR, un cliente que me mandó una carta haciendo una petición a la compañía, poniendo una queja a la compañía, un cliente que llama a la oficina para hacer una solicitud. Son datos que se están capturando dentro de las empresas, pero que si yo los miro desde el punto de vista de bodega de datos, no encajan. Y como no encajan, debo pensar la forma de llevarlos o de poderlos consumir. La realidad en muchas organizaciones es que no los consumen, no los llevan a ningún lado, están guardados. Y cuando un dato está guardado, es un dato realmente inútil. ¿Bien? A medida que yo almaceno datos y almaceno grandísimos volúmenes de datos, pero no los puedo utilizar, pues mi dato va perdiendo valor. Esta semana vivimos la caída más grande de la historia en el petróleo y fue precisamente por eso, porque no hay dónde almacenarlos. Hay grandes volúmenes almacenados y se vuelve demasiado costoso tenerlos ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evaluar todo esto?
Dentro de los modelos de bodegas de datos existen 3 patrones de diseño. Kimball, Inmon y Dataport. Estos son técnicas de diseño que al momento de trabajar en una bodega de datos yo debo tener en cuenta. Con cuál paradigma o con cuál patrón me voy a ir a diseñar mi bodega de datos. Con Kimball, con Inmon, con Datavault. ¿Y eso de qué depende? Depende netamente de cómo yo quiera manejar mi negocio. Si yo quiero manejar los elementos, por ejemplo, dimensiones lentamente cambiantes, son soportadas por Kimball, pero no son soportadas por Inmon o por Datavault. ¿Qué es una dimensión lentamente cambiante entonces? Es aquel elemento, devolvámonos acá, en donde las dimensiones o los elementos que describen un hecho pueden cambiar. ¿Eso qué significa? Yo vendí un producto en un punto de venta y pensemos en Carrefour. Carrefour ya no existe. Pero resulta que Carrefour fue reemplazado por almacenes Jumbo. Significa que el dónde en los nuevos productos que estoy vendiendo es otro, pero casualmente era el mismo en el que estaban los anteriores. Entonces, puede cambiar la dimensión, puede cambiar el dónde, puede cambiar el dónde. Entonces, son elementos bien importantes. Cuando yo voy a hacer un diseño, sea cual sea la metodología, debo entender los requerimientos. Y ese entendimiento de los requerimientos es fundamental. Fundamental saber qué es lo que la gente está esperando. Pero la realidad en muchas organizaciones es que los requerimientos no se tienen claros. No hay un entendimiento real del requerimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo ese entendimiento? ¿Qué pasa cuando yo no sé qué es realmente lo que mi negocio quiere? O, como pasa en muchas empresas, y de pronto algunos de ustedes se sientan identificados, muchos clientes me han dicho, vea, lo único constante en esta empresa es el cambio. Así que si los requerimientos están cambiando constantemente, posiblemente una bodega de datos no sea lo que yo necesite. Tercero, necesito sentarme a crear el modelo. Crear el modelo es una tarea muy importante. Y esto en ingeniería aplica mucho, en donde yo debo sentarme a planear muy bien lo que voy a hacer y a diseñar muy bien lo que voy a implementar. Porque si yo no me siento a hacer esa tarea, la cantidad de reprocesos que yo voy a tener después van a ser mucho mayores y por ende el beneficio se va a ver reducido notablemente. Luego yo tengo que mantener el modelo. Los modelos se deben mantener en el tiempo porque siempre, por más tradicionalista que sea un negocio, los negocios cambian, sufren procesos evolutivos. Y ese proceso evolutivo implica que yo deba darle un mantenimiento a mi modelo. Todo esto que les estoy contando no significa que entonces las bodegas de datos sean lo peor que existe. Las bodegas de datos son divinas, son maravillosas. El nivel de versatilidad y la facilidad que uno puede tener para analizar datos es maravilloso, pero debo tener en cuenta todo lo que ocurre o todo lo que hay detrás de mantener una bodega de datos. Además, debo diseñar las estrategias de carga. ¿Por qué? Porque esos datos están en algún lugar de la organización. Y al estar en algún lugar de la organización, yo debo llevarlos a las bases de datos en donde voy a trabajar. Debo diseñar las estrategias para cargar esas bases de datos. Si voy a sacarlas de mi CRM, si voy a sacarlas de mi ERP, si lo voy a hacer diariamente, si lo voy a hacer semanalmente, si lo voy a hacer cada hora. Esas estrategias se deben diseñar. Y además le debo dar un mantenimiento a la carga del modelo. Debo evaluar y mantener ese proceso de carga. ¿Cómo lo voy a ir llevando? Ahora, teniendo en cuenta esto de lo que acabamos de hablar, quiero que ustedes se imaginen
¿Qué hay dentro de sus compañías? ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Cómo tienen ustedes los datos dentro de sus empresas? Porque ese pensamiento es el que nos va a ayudar en la siguiente parte de este taller, en la parte práctica, en donde lo que queremos es que ustedes construyan su lago de datos o construyan su primera versión de su data warehouse a partir del entendimiento de lo que hay. Entonces, ¿cómo están los datos de su compañía? ¿Será que los datos de su compañía están en un OLTP? ¿Será que, un segundo, voy a mostrarles acá? ¿Será que están en el OLTP? ¿Será que los datos de su compañía están en una bodega de datos? ¿Será que los datos de su compañía están en un ODS? Es decir, una copia de las transaccionales. ¿O será que los datos de su compañía están ya en un data lake? O lo que ocurre en muchas organizaciones, en donde los datos de la organización están en islas de información. Islas de información que van desde una base de datos, pasando por archivos de Access, archivos de Excel, archivos de texto plano, múltiples versiones de la verdad, que lo que queremos es evitar que pasen. No queremos que las empresas tengan islas de información. Queremos que las empresas tengan bodegas de datos o tengan lagos de datos, pero que estén en repositorios centralizados. Porque algo que pasa mucho y algo que seguramente a ustedes les ha pasado, y si no les ha pasado, déjenme felicitarlos, es que hay múltiples versiones de un solo dato. Yo he estado en reuniones donde la gente dice, las ventas de la compañía fueron 100.000 millones. Y la persona al lado dice, no, fueron 90.000 millones. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tenemos múltiples versiones de la verdad? Montar un modelo de bodega de datos o montar un modelo de data lake lo que nos permite es eliminar este concepto de islas o por lo menos controlarlo. Que ya no hayan tantas islas de datos dentro de una organización. Entonces, esto es bien importante tenerlo presente. Ahora, dentro de muchas empresas existen ya los data warehouse. Ya hay un data warehouse. Hay empresas que ya hicieron muy buenas inversiones y ya tienen sus data warehouse. Y algo en lo que yo los invito a que no caigan es, oiga, acabe su data warehouse. No, no debemos acabar ese data warehouse. Ese data warehouse tiene una cantidad de conocimiento del negocio maravillosa que vale muchísimo. No lo acaben. Mejor pensemos en un modelo interoperable. Mejor pensemos en un modelo en el que mi data warehouse y mi data lake puedan vivir, puedan convivir, puedan interactuar, puedan interoperar. Porque el data warehouse y el data lake no son enemigos. Y aquí entra un producto maravilloso que se llama Azure Synapse. Y Azure Synapse, que es gran parte de lo que vamos a aprender en este taller, es una herramienta que permite que yo solucione ese problema de una forma muy sencilla. Y básicamente lo que buscamos con Azure Synapse es que sus usuarios de negocio consuman los datos. Pero resulta que yo a través de Azure Synapse voy a aislar toda la complejidad que puede tener un proceso de integración. Por eso siempre hablábamos mucho de la técnica o la teoría del iceberg, cuando hablábamos de inteligencia de negocios, ¿no? En donde uno del iceberg solamente ve la punta del iceberg, que es en este caso esto. Pero ¿qué pasa con toda la complejidad que hay detrás del iceberg? Azure Synapse se va a encargar de solucionar esa complejidad, integrando múltiples fuentes de información,
que ustedes pueden tener y que tienen, o que puede que no tengan, como por ejemplo, diga, yo quiero traer los datos de mi Google Analytics, quiero traer los datos de mi Instagram, de mi Twitter, de mi Facebook, quiero traer otros datos de la organización que no estoy teniendo presente en este momento. Tengo datos por allá en Salesforce guardados. ¿Qué hago? ¿Cómo los traigo? Cómo los meto para que mis usuarios los puedan consumir? Entonces, Azure Synapse se encarga de simplificar todo ese proceso de integración y consumo de fuentes de datos externas a la organización. Y lo que buscamos es que ustedes tengan un modelo mixto. Y ese modelo mixto consiste en que ustedes mantengan en su data warehouse lo que ya está dentro del data warehouse y todo lo nuevo, comiencen a contemplarlo dentro del data lake. Entonces, si yo ya tengo un data warehouse de las ventas de la compañía que se carga cada 12 horas o cada 24 horas o cada 6 horas, no importa. Pero ya tengo ese data warehouse, manténgalo ahí, déjelo viviendo, porque está bien, está muy bien que usted ya tenga eso. No necesita sacarlos de su estructura y llevárselos a un data lake. Y viceversa, no necesita coger todos los nuevos datos que genera su compañía, nuevamente del ejemplo de las redes sociales o de IoT o lo que quieran, no necesita llevárselos a su data warehouse y sentarse a evaluar cómo va a meter esa data allá. Llévelos a su data lake, comience a ponerlos dentro de su lago de datos y luego haga un proceso de integración con herramientas como Synapse. Y esto es lo que es Synapse al final del ejercicio. Synapse consiste en un proceso que me permite lograr todo esto. Yo con Synapse puedo hacer procesos de ingestión de data, que hoy en día hacemos en Azure también con Data Factory, pero que si yo lo quiero hacer dentro de Synapse es la misma tecnología, no es que sea diferente, importante. Desde Synapse yo puedo extraer fuentes de datos que están on-premise. Yo tengo un Oracle, yo tengo un SQL, yo tengo un Teradata, tengo archivos de texto plano, tengo un SAP, lo que sea. Puedo tener archivos que están en otras nubes. Tengo datos en un AWS, tengo datos en un Google Cloud Platform, tengo datos en otros lugares. O tengo datos en fuentes de datos de software como servicio, como un Salesforce, por ejemplo, que les decía yo ahorita. Puedo hacer procesos de ingesta directamente dentro de Synapse. Y eso lo vamos a ver en la sesión práctica. ¿Cómo hacemos un proceso de ingesta? ¿Cómo nos conectamos a una fuente de datos de esta y la llevamos hacia nuestro modelo o a nuestro data lake? Bien. Puedo hacer procesos de preparación de datos. ¿Y a qué se refiere la preparación de datos? Pues que yo necesito traerlos, y recuerden bien, yo los traigo hacia un modelo basado en capas. Entonces los traigo hacia mi modelo crudo o lo que llamábamos un modelo bronce, ¿no? A la capa bronce, perdón. Entonces yo traigo los datos hacia la capa bronce y voy llenando la capa bronce. Pero una vez lleno la capa bronce, pues debo hacer un proceso de preparación de mis datos y llevarlos a una capa plata. Bien. Y una vez ocurre eso, pues debo hacer procesos de transformación y enriquecimiento de los datos. ¿Cómo qué? Oiga, es que yo en la base de datos transaccional tengo todas las ventas a mis clientes, pero resulta que allá tengo la cédula de mi cliente, el nombre y el teléfono. Yo quisiera cruzarlo con las redes sociales de mi cliente, quiero cruzarlo con los PQRs de mi cliente, quiero cruzarlo con las visitas de mi cliente a mi punto de venta, quiero cruzarlo con otras fuentes de datos. Entonces, ¿cómo puedo transformar y enriquecer mis bases de datos, mis fuentes de datos, perdón? Bien. Y finalmente, lo dejo listo dentro del Data Warehouse, dentro del Data Lake, ¿no? Y hago que mi Data Warehouse se encargue del proceso de servir los datos, de entregárselos al usuario para que al final del ejercicio los consuma una tecnología como Power BI.
porque es al final del ejercicio lo que queremos lograr. Yo quiero que mis usuarios puedan consumir los datos. Ahora bien, consumirlos no necesariamente significa hacer un proceso de visualización. Porque puede que yo en el camino, y miren aquí entra un producto maravilloso que también vamos a ver, que se llama Databricks, Azure Databricks. Yo quiero en el camino aplicar modelos de inteligencia artificial. Yo quiero en el camino poder hacer una predicción de ese cliente con el que crucé las visitas, redes sociales, con el que crucé también los PQRs. Quiero hacer una predicción de cuál es el próximo producto que va a comprar. O quiero hacer una predicción de por qué podría desistir de mi organización, por qué va a cancelar su plan celular, por qué va a cancelar su plan de Netflix, por qué va a cancelar su plan conmigo. Puedo hacer esa predicción, entonces puedo comenzar a pensar en ese tipo de cosas. Bien, entonces miren que dentro de Synapse yo puedo llevar a cabo todo el ciclo de vida de principio a fin, ¿bien?, de análisis de datos. Entonces yo puedo hacer toda la parte, ingesta, preparación, transformación, enriquecimiento de los datos, entrega de los datos al cliente. Entonces puedo entregarles a ellos todos los datos y dejarlos listos para que los consuman en donde quiera consumir. ¿Bien? Entonces es bien importante que tengamos todo esto presente para el taller práctico, porque en el taller práctico algo que queremos hacer con ustedes es que hagan el proceso de ingesta, bien, hagan el proceso de preparación de los datos. Entonces queremos que ustedes se conecten a sus fuentes de datos, extraigan la información, la dejen lista o la dejen dentro del data lake, perdón, que luego apliquemos una serie de transformaciones usando Databricks y hagamos procesamiento de datos y luego hagamos toda la parte de consumo utilizando el Data Warehouse. Pero lo interesante y lo bonito de esta práctica es que vamos a dejar los datos almacenados dentro del Data Lake para que ustedes vean desde el Data Warehouse cómo los consumimos, porque muchas veces va a ser la realidad. Y la realidad es que ustedes van a tener en su Data Warehouse nuevamente todas las ventas de la compañía, pero en el Data Lake van a tener todos los PQR de sus clientes. Y van a necesitar integrarlos. Van a querer saber ese cliente que está comprando un producto, si se ha quejado por garantías del producto, si ese cliente me llamó a felicitarme por el producto, si ese cliente puso una queja en Twitter y dijo, oiga, es que no me gustó la forma en que me atendieron o lo que sea. Entonces puedo traer esa información, dejarla ahí lista y entender cómo funciona mi negocio. Entonces, va a ser una tarea, la próxima sesión va a ser una tarea un poco más técnica, ¿no? Esta era una sesión netamente conceptual, pero en donde lo que queremos con ustedes es que ustedes hagan la ingesta de datos, como les digo yo, en un segundo voy a poner aquí mi láser, ok. Vamos a hacer ingesta de datos al lago de datos con Data Factory. Eso es lo que queremos hacer en la próxima sesión, que ustedes agarren sus datos y los pongan allá y los disponibilicen. Y vamos a hacer procesos con muy buenos volúmenes de datos, para que ustedes vean la velocidad que se puede lograr. Nosotros tenemos clientes en donde hemos logrado mejorar los tiempos de carga a través de Data Factory en un 300% aproximadamente. Entonces logramos bajar la velocidad increíblemente en esas compañías. Bien, donde queremos que ustedes también hagan un procesamiento de datos con Databricks. Bien, perdón, 300% es algo mal dicho, pero queremos que hagan un procesamiento de datos con Databricks, en donde lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un libro de Python, vamos a conectarnos a esos datos que cargamos con Data Factory y vamos a aplicar una serie de transformaciones y vamos a ver lo sencillo que es. ¿Cómo yo puedo traer los datos, dejarlos en mi capa bronce y luego comenzar a aplicar transformaciones con Databricks o procesamientos de datos con Databricks? Y luego
vamos a hacer un proceso de consumo e integración de esos datos con Azure Synapse, en donde lo que vamos a ver es cómo ustedes van a poder hacerle un query a esos datos, porque es muchas veces lo que uno quiere. Oiga, yo tengo los datos ya dentro del el data lake, pero les quiero hacer un query. Esos son archivos. Yo les quiero hacer un query y vamos a ver cómo hacemos un query usando Azure Synapse y conectándonos directamente allá. Bien, para la próxima sesión, muy importante que ustedes tengan acceso a una suscripción de Azure, en una suscripción donde tengan permisos para crear estos diferentes componentes. Vamos a crearlos el Data Factory, vamos a ver cómo nos conectamos y demás. Vamos a crear un clúster de Databricks y vamos a ver cómo lanzamos absolutamente todo. Y luego vamos a crear un Azure Synapse y vamos a ver cómo consumimos esos datos que trajimos con Data Factory, que tenemos en nuestro Data Lake y que ahora yo necesito consumir para finalmente, nuevamente, ponerlos en un Power BI o aplicarlos en algún tipo de modo. Bien. Invito por favor a que nos ayuden respondiendo la encuesta. Esta encuesta es muy importante para nosotros. Nos va a ayudar a entender cómo les fue, cómo les pareció el evento. Desde recuerdo, es la primera vez que hacemos un evento, un live. Normalmente hacemos sesiones tradicionales de Teams. La siguiente sesión, pues queremos entender cómo les pareció, cómo les fue con todo eso. Entonces los invito a que escaneen el código QR, que nos califiquen, nos dejen sus comentarios, nos digan cómo les pareció todo esto. Vamos a tener abierta aquí las preguntas y respuestas por si alguien tiene algo que decirnos. Una de las cosas que más preocupan a las organizaciones, sobre todo en un momento como este, es el costo de comenzar a usar estructuras que permitan el análisis de datos no estructuradas, más cuando hay mucha incertidumbre y no es claro cuál va a ser el ROI, ¿es verdad? ¿Hay forma de hacer esta migración de forma incremental? Sí, la respuesta es sí. Inclusive lo que uno le sugiere a los clientes es que esto lo hagamos de forma incremental, es que vayamos llevando los datos y vayamos evaluando cómo vamos a hacer ese proceso de consumo de los datos. Normalmente, desde Information Workers, ayudamos a los clientes a entender cuál va a ser el retorno sobre la inversión de un proyecto de datos, porque un proyecto de datos debe retornar inversión, debe retornar algo de dinero, porque por eso muchas organizaciones llaman a esto el nuevo petróleo. Yo ya no lo llamaría así, teniendo en cuenta el precio del barril y demás. Pero los datos sí son un activo de las compañías. Los datos son un activo que puede generar valor para las organizaciones. Y algo interesante en hacerlo en nube es los costos también. Es que hacer esto en una nube se vuelve algo supremamente económico. ¿Por qué? Porque el almacenamiento de datos en un lago de datos podría decirse que es casi marginal. Es mucho más barato incluso que mantener los datos on-premise. Porque mantenerlos on-premise o mantenerlos en los servidores de la organización implica que yo debo hacer backups, debo pagar empresas que se lleven esos backups en cinta y los mantengan en lugares asegurados si cumplo con estándares de aseguramiento de los datos. Entonces debo tener ese tipo de cosas en presentes. En la nube, yo subo los datos, puedo habilitar sistemas de georreplicación que evitan que mis datos se puedan ver en riesgo. Puedo aplicar políticas que eviten que mis datos se puedan ver en riesgo, se puedan perder, que tengamos un borrado accidental. Ese tipo de cosas las puedo hacer en nube. Entonces, una de las cosas que causan incertidumbre en este momento es, oiga, yo no me puedo gastar la plata. Y tienes toda la razón. No se trata de gastarse la plata. Se trata de hacer una inversión controlada, además, súper controlada, porque en la nube yo puedo ir sabiendo día a día cómo va el consumo de mi nube. ¿Cuánta plata me estoy gastando? Cuando yo intento hacer este mismo proyecto on-premise, tengo que salir a comprar servidores, tengo que salir a comprar licencias, tengo que contratar personal que me configure absolutamente todo lo que voy a hacer acá. Entonces, en la nube va a ser mucho más barato, puedo sacar un ROI
Y algo también importante es que nosotros también les podemos ayudar a sacar el costo total de propiedad, que ustedes sepan cuánto les va a costar al final del ejercicio esto. Hay una pregunta aquí que dice, me gustó mucho, yo sé que llegas hasta la parte del data warehouse, pero no sé en dónde se hace el modelo tabular. El modelo tabular es algo que ocurre después y que no siempre ocurre. Hay algo bien importante y es que depende del tipo de análisis. El modelo tabular es algo que va encima del data warehouse, ¿vale? Y depende mucho de cómo yo lo quiera consumir. Entonces, puede que mi respuesta, puede que que mi método de consumo no sea en un modelo tabular, porque no va a ser para entregarse a los usuarios finales en autoservicio, sino voy a seguir trabajando en modelos de analítica predictiva, en donde no voy a necesitar un modelo tabular. El modelo tabular típicamente es para que yo se lo entregue a usuarios finales que van a hacer el resto de la tarea. Ahora, hoy en día los data warehouse, y yo tengo varios clientes que en su data warehouse hacen directamente la analítica, no pasan por modelos tabulares, porque el data warehouse, el nivel de rendimiento que se puede llegar a tener es increíble. Entonces ya lo que hacíamos antes de tener modelos adicionales, todavía funciona para algunos escenarios, pero no significa que deba ser la arquitectura tradicional. Por eso ya inclusive en la que yo les mostré, miren que en la arquitectura planteada por Microsoft incluso ya no está ese modelo tabular que usábamos tradicionalmente. Bien, vamos a mirar más preguntas por acá. ¿Qué diferencias hay con Big Data? No hay ninguna diferencia, es la integración del mundo del Big Data, porque realmente cuando yo hablo de Big Data, típicamente estoy hablando de tener los datos en algo que antes llamábamos HDFS, que era Hadoop Distributed File System, que hoy en día lo evolucionamos al Data Lake. Entonces ya no estamos hablando de tener el HDFS dentro de un clúster de Hadoop, sino lo tenemos fuera en el Data Lake. Y sigue existiendo nuestro clúster, y lo tenemos en este caso evolucionado en el mundo de Databricks, que me permite tener esas características sin la necesidad de tener un clúster 100% del tiempo prendido. Yo puedo mantener mi clúster o puedo mantener las tareas que se prenda el clúster, se ejecuten las tareas y se destruya el clúster. Eso significa que al final del ejercicio yo realmente pago por lo que consumo. Entonces, es la integración del mundo tradicional de las bodegas de datos con el mundo del Big Data o que hoy en día llamamos Data Lake. Otra pregunta, ¿hay alguna herramienta para el diccionario de datos dentro de Azure? Sí, hay una herramienta maravillosa que se llama Azure Data Catalog. Eh, Uno puede tener un catálogo de datos por cada tenant de Azure. Es capaz inclusive de hacer él mismo el indexamiento. Entonces, uno baja un agente básicamente a la máquina o a la red en donde tiene las bases de datos, corre el agente y el agente va al servidor que yo le diga, trae las bases de datos, trae todas las tablas, me las deja en el catálogo y habilita además un buscador para darle gestión a ese catálogo y que yo pueda complementarlo, que le pueda aplicar el resto de lo que uno normalmente aplica dentro de un diccionario de datos. Otra pregunta, dice, ¿es posible realizar este tipo de arquitecturas con Google Cloud Platform? Bueno, la respuesta es sí, la respuesta es, son arquitecturas que también se pueden tener en Google Cloud Platform. En el caso de Azure, lo interesante de todo esto es la facilidad de la integración del Data Warehouse tradicional, que muchas veces ya está dentro de las compañías, junto con los datos que yo pueda tener dentro del Data Lake. Bien, entonces ahí en ese caso Azure tiene una evolución bien importante en donde si ustedes ya tienen un Data Warehouse, lo pueden llevar a Synapse y lo pueden integrar con lo nuevo que vayan a hacer sin ningún problema. Hay una pregunta aquí que dice, no tenemos un Data Warehouse, es necesario tenerlo, se puede representar datos directos al Data Lake, se puede presentar datos directos al Data Lake, no hay ningún problema. No necesitamos tomar una decisión, y eso es algo bien importante, uno no debe tomar una decisión de debo irme por Data Warehouse o irme por Data Lake o siempre irme por los dos. No, si yo no tengo un Data Warehouse, puedo arrancar a trabajar directamente en el Data Lake. No necesito, en este caso, entrar a hacer el Data Warehouse, a menos que tenga ciertos requerimientos del negocio
que se deban tener en cuenta, pero pues hay que evaluar cada caso. Ahora, si no lo tienen y quieren irse directo al mundo del Data Lake, se puede ir sin ningún problema. Preguntas acá, bueno, ya. Les recordamos ayudarnos con la encuesta. Agradecemos inmensamente el tiempo que nos han brindado el día de hoy. Los esperamos en la próxima sesión. Recuerden que va a ser una sesión práctica en donde necesitamos que ya tengan una suscripción de Azure y demás para que le puedan sacar el máximo provecho. ¿Listo? Bueno, les agradecemos nuevamente. Si tienen alguna pregunta, vamos a ver si por acá hay otra. Si tienen alguna pregunta, igual tienen el correo de Juliana, que fue la persona que les envió, pueden contactarla y nosotros desde el equipo técnico les podemos ayudar a resolver sus inquietudes sobre todo este tema. Muchas gracias por su tiempo y espero volverlos a ver en las próximas sesiones.